Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos acerca de la victoria que quiere darnos. Y, Señor, damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos y estamos en Salmo 18, entonces vamos ahí. Salmo 18, y si quieres dejo como algo para marcar esa página de Salmo 18. Salmo 18, y hoy vamos a terminar ese salmo por fin. Ya vimos mucho sobre el Señor Jesucristo y lo que Él había hecho para nosotros en Calvario y cosas así en ese salmo y también cómo puede aplicar a nosotros. Pero hoy vamos a terminar el Salmo comenzando en versículo 37, a donde el salmista, que es David, dice, perseguiré a mis enemigos y alcanzarles es, y no volveré hasta acabarles. Herirles y no podrán levantarse, caerán debajo de mis pies. Ceñísteme de fortaleza para la pelea, agobiaste mis enemigos debajo de mí. Y dísteme la cerviz de mis enemigos, y a los que me aborrecían destruí. Clamaron, y no hubo quien salvase a Jehová, mas no les oyó. Y los molí como polvo delante del viento, como a lodo de las calles los esparcí. Librásteme de contiendas de pueblo, pusísteme por cabecera de gentes, pueblo que no conocí, me sirvió. A oída de oreja me obedeció. Los hombres extraños me mintieron. Los hombres extraños se cayeron y tuvieron miedo desde sus encerramientos. Viva Jehová, y bendito sea mi fuerte, y sea ensalzado el Dios de mi salud, el Dios que me da las venganzas y sujetó pueblos debajo de mí. Mi librador de mis enemigos. También me hiciste superior de mis adversarios, de varón violento me libraste. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre, que engrandece las saludes de su rey, y que hace misericordia a su ungido David y a su simiente para siempre. Y básicamente estamos viendo a David declarar claramente que Dios dio la victoria a él contra sus enemigos. ¿Y sabes qué? Es lo mismo con los santos en la tribulación y especialmente con cristianos como nosotros hoy en día. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Si hablas de David, si hablas de esos santos en la tribulación o de cristianos, es lo mismo. Dios nos dará la victoria. 1 Corintios 15 y versículo 57 dice: Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Amén y amén. Okay. Entonces lo que quiero hacer hoy en este mensaje es mirar cómo Dios quiere dar a nosotros hoy en día, a cristianos, la victoria. Y también cuando seguimos vamos a ver las aplicaciones a David, a los santos en la tribulación y también el gran David, porque él también tiene referencias aquí. Pero vamos a enfocar en los cristianos para ese mensaje. Comenzando con Salmo 18 y versículos 37 hasta 39. Ya leímos eso. Entonces vamos a mirar esta frase a donde David, después de explicando que él va a perseguir sus enemigos y derrotarles en la guerra, en la batalla, él dice que la razón por eso es porque Jehová había hecho esto. Ceñísteme de fortaleza. Ceñísteme de fortaleza. Y cristiano, ¿sabes qué? Dios quiere ceñirte con algo también. Si chequeas la armadura completa de Dios en Efesios 6 y versículo 14, vas a ver que somos ceñidos en los lomos con la verdad. Con la verdad. Y la verdad es parte porque podemos ser fortalecidos. Porque si tienes la verdad, no puedes hablar en contra de eso. Es lo que es. ¿Sí, ve?
Y David y también esos santos en el futuro, ellos van a tener la verdad, que tienen derecho de juzgar a sus enemigos según la verdad que Dios les dio. Y hoy en día puedes hacer lo mismo, cristiano. No puedes juzgar según apariencia, pero con justo juicio, que según la verdad de la Biblia, la Santa Biblia, sí puedes hacer. ¿Okay? Pero es más que eso, porque vea que es fortaleza. No solamente la verdad que estás acumulando, sino otra cosa para que es una fuerza que puedes utilizar en la guerra. Vamos a Salmo 65. Salmo 65. Salmo 65 y versículo 6 dice: El que afirma los montes con su fortaleza, ceñido de valentía. Y eso está hablando de Dios, el Dios de nuestra salud. ¿Okay? Él afirma los montes. Montes pueden referir espiritualmente a diferentes naciones que tienen personas que son de Él. ¿Okay? Y nota que no solamente nos da verdad, sino también valentía, coraje, valor para salir y decir esa verdad a otros, para entrar a la batalla y ponerse de pie, parada, listo para derrotar al enemigo. ¿Sí ve? No es fortaleza si no está siendo utilizado contra el enemigo. Entonces, para esos cristianos que quieren decir que su cristianismo es algo privado y todo eso, ellos no tienen la fortaleza de Dios, tienen otra cosa de otro espíritu. ¿Sí, verdad? Es cuando eres lleno del Espíritu Santo, cristiano, que vas a tener la valentía y la verdad para que puedas salir y predicar eso contra los que siguen en tinieblas y oscuridad. ¿Okay? Entonces, sabiendo eso, ¿a quién? Versículo 7. Salmo 65 y versículo 7 dice: El que amansa el estruendo de las mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las civiles sediciones. Y vea que Dios conecta mares y ondas con civiles. La Biblia muestra en el libro de la Revelación, dice que los mares se refieren a las naciones, las gentes que están con esa ramera. ¿Sí ve? Entonces tenemos un contraste entre montes, como el monte de Sión, y esos mares. Y Dios quiere que sales con su fortaleza para hacer cosas contra los mares, para ganar contra el estruendo de las ondas. ¿Sí ve? ¿A qué se refiere eso? Vamos a 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. Porque hablando de David y también los santos en la tribulación, sus enemigos querían destruirles físicamente. Ellos tenían la verdad de Dios y la valentía de Dios para ir en la guerra y ganar contra el enemigo físicamente, pero es lo mismo con cristianos. David él peleó con gentes, él peleó con mares, ¿sí ve? Y él derrotó a sus enemigos. 2 de Corintios 10 y versículo 3 dice: Porque aunque andamos en la carne, no meditamos según la carne. Entonces es diferente para el cristiano, ¿sí va? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas. Entonces necesitas la fortaleza de Dios para destruir las fortalezas o campamentos del enemigo. Y eso requiere verdad, porque ellos son establecidos encima de mentira. Es la diferencia de tener su casa establecido encima de una roca comparado en la arena. Y cuando ese río llega, sabes cuál va a quedarse ahí. Es muy obvio, ¿no? Versículo 5. Derribando conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. Es decir, cuando los mares de las gentes llegan con sus razonamientos para no creer en el Dios de la Biblia, cristiano, Dios te dio y te ciñó con la fortaleza de la verdad
para que reconoces que es correcto, y la valentía para hablar contra ellos y derribar, como dice, sus conceptos, destruir sus imaginaciones, mostrarle que sus ondas y argumentos no tienen nada que ver y no pueden ponerse en pie contra la verdad de Dios. Y David, él sabía eso. Todo fue porque Dios le dio la victoria. ¿Reconoces lo mismo, cristiano? Él te dio la victoria, solamente tienes que acumularlo y ponerlo en práctica para que puedas ver eso y reconocer y establecer y mantener y agregar a su fe para que sigas sirviendo a Dios. Okay. También David había dicho ahí en Salmo 18 que sus enemigos caerán debajo de mis pies, y va a ser lo mismo contigo, cristiano. Vamos a Romanos 16. Romanos 16. ¿Cuáles enemigos? Históricamente David estaba hablando acerca de Saúl y también sus enemigos que eran de las gentes. Okay. Cristianos, Romanos 16 y versículo 20. Y el Dios de paz quebrantará presto, ¿no? Está llegando pronto, ¿sí ve? A Satanás debajo de vuestros pies. Y el enemigo más grande es el autor del pecado, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que te tenía a ti cautivado en el pecado y en este mundo. ¿Y sabes qué? Él va a estar debajo de sus pies, cristiano, en el futuro. Garantizado. Y si ya recibiste a Cristo, sabes que tienes victoria contra la cosa que Él controla, que en parte es el pecado, porque Él es el autor del pecado. El primero que pecó. El primero que quería algo que era contra la voluntad de Dios. Pero no solamente eso. Vamos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Porque Satanás tiene un poder especial que según su sabiduría corrupta para convencer e influenciar al mundo para pecar. Y la pregunta es si Dios puede darte victoria contra eso. Primera de Corintios 15, versículo 24 dice: luego viene el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre. Esto es Cristo. Cristo va a entregar esto al Padre. Cuando hubiera abatido todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que Él reine hasta que sujete a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Es decir, por medio de Dios, por medio de Cristo, cristiano, vas a tener la victoria contra el pecado y la muerte. Y cuando Dios termina todo su plan que tiene escrito aquí en la Santa Biblia, la muerte va a ser derrotado también. Entonces, si crees en el futuro que la muerte va a seguir, hay un problema con eso. Eso no es según la Biblia. Dios va a destruir el pecado y la muerte. Dios va a acabar con toda la maldad, todas las cosas negativas. Eso no va a seguir adelante. Eso no es algo eterno como creen algunos en dualismo, es decir, las religiones estes por ahí de Asia y todo eso, que creen que bueno y malo son dos cosas que son lo mismo. Mentiras. El bueno va a derrotar y ganar contra el malo, porque Dios es más grande del pecado. Gloria a Dios. Y vea la confianza de David. Él sabía que fue por medio de Dios ciñéndole de fortaleza que sus enemigos van a caer debajo de sus pies. ¿Eres así, cristiano? ¿Tienes esa confianza cuando sales para predicar el evangelio? Cuando sales para dar un argumento sobre la verdad sobre Jesucristo? Cuando solamente proclamas la Biblia y cosas que dice aquí, tienes la misma confianza. Su fe se manifiesta para que otros puedan ver que esto no es un juego para ti, eso es algo serio, eso es la verdad, eso es realidad. ¿Sí, verdad?
Y los santos en la tribulación, ellos van a destruir al anticristo debajo de sus pies. Gloria a Dios. Y eso nos lleva a Salmo 40. Vamos ahí. Salmo 18, versículo 40. Salmo 18 y versículo 40 que dice: y dísteme la cerviz de mis enemigos. Ve a David diciendo que va a recibir la cerviz de sus enemigos. Sos ganando completamente, ¿no? Y a los que me aborrecían, destruí. Clamaron, y no hubo quien salvase. Ellos clamaron, pero no había alguien ahí. ¿Por qué? A Jehová, mas no les oyó. Y parece que estos enemigos llegaron al punto a donde que Jehová no va a escucharles cuando ellos buscan a Él para misericordia y gracia, porque ya rechazaron a Él tantas veces. Eso puede pasar. Dios es una persona y Él sabe exactamente cuando llegas a ese punto que su arrepentimiento y búsqueda a Él es una cosa que es fingido y no es de su corazón. Y cuando llega a ese punto, se acabó para usted. No importa si clamas a Él no va a oírte. Él no va a botar su tiempo contigo. Él mandó a su pueblo. Él mandó a David para destruirte. ¿Tú crees que Él va a cancelar su mandamiento? ¿Quién es usted? Versículo 42. Y los molí como polvo delante del viento, como adoro de las calles los esparcí. Wow. Y aquí David históricamente te pones a pensar si eso tenía un poco de verdad ahí o no. Depende de qué pasó en la guerra. Pero eso va a ser literal con el gran David, ¿no? Okay. Entonces vamos a mirar algunas cosas ahí. Comenzando con la cerviz. ¿A qué se refiere eso? ¿Cierto? Buena pregunta. Vamos a Deuteronomio 10. Deuteronomio 10. Y la verdad, hermanos, que yo no sé a qué se refiere exactamente. Puede ser que debo hacer un mensaje acerca de eso. Estudiarlo. Deuteronomio 10 y versículo 16 dice: esto es Jehová hablando a su pueblo de Israel. Y él dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Es decir, cuando realmente arrepientes de corazón, usted lo circuncida. Todos hacen eso, judío o griego. Y cuando Dios, el Padre, vea eso, eso es cuando Él te da el renacimiento en esos días. Pero siguiendo. Y no endurezcáis más vuestra cerviz, mostrando una separación, ¿sí ve? La cerviz es conectado no con este cerviz o su cuello, está refiriendo a algo espiritual, tanto como el corazón. Pero Jehová está diciendo que vea, circuncida esto y no más endurece su cerviz a mí. Okay. Entonces hay algo espiritual ahí, no lo entiendo. Pero sabiendo eso, vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. El cerviz se refiere al alma. Puede ser. Refiere al espíritu. Puede ser, yo no sé. Cuando hago el estudio, vamos a ver. Yo tengo más para aprender también, hermanos. Proverbios 3 y versículo 3 dice: misericordia y verdad, conceptos espirituales, ¿no? No te desamparen, átalas a tu cuello, oh cerviz, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y nota que lo que debes hacer, porque tienes que tomar la decisión de circuncidar su corazón y no endurecer su cerviz, ¿cierto? Lo que debes hacer es atalar ahí misericordia y verdad para que su cerviz no se pone duro, para que su cuello no pone duro contra Dios. Y eso resulta en escribiéndolo en su corazón para cambiar su ser y cómo eres. Cambiar su persona, tener una vida diferente. ¿Sí ve? Versículo 22, mismo capítulo. Versículo 22. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿cierto? Y eso no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y la gracia de Dios resulta en renacimiento de ¿qué? Su espíritu. Y el redención de ¿qué? De su alma. Recibiste vida, la vida de gran abundancia, la vida eterna del Señor Jesucristo llegó a su alma. Y gracia a tu cuello, la gracia de entender qué es la misericordia y la verdad de Dios para que pueda cambiar su vida y su forma de ser y pensar. Eso es lo que debes hacer con su servicio. Pero ya sabemos que los enemigos de David en Salmo 18 rechazaron la verdad, rechazaron la valentía de David, mostrando en su testimonio de su vida que Jehová es más grande que sus dioses ajenos y todo eso. Rechazaron todo eso hasta que cuando ellos clamaron a Jehová, versículo 41, Jehová no quería escucharles. ¿Sí, ¿verdad? Vamos a Proverbios 29. Proverbios 29. Porque si tomas la decisión de no circuncidar su corazón y sigues ahí endureciendo su cerviz contra Dios, esto es el resultado. Proverbios 29 y versículo 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz. Es decir, Dios llegó otra vez diciéndote la verdad, tratando de ceñirte con fortaleza, y decidiste endurecer su cerviz contra él otra vez, una y otra vez, hasta llegar a ese punto que era muerte, que ya era muerte 2 veces, como dice en Judas, que dice la Biblia. De repente será quebrantado, será garantizado, ni habrá para él medicina. Ni habrá para él misericordia, ni habrá para él gracia. ¿Sabes qué? Porque Jehová no quiere oírte ya. Él ya decidió, según su voluntad, que mereces el juicio que va a llegar. Y él va a dejar que esa persona a cual estaba atacando, que él obtenga la victoria contra ti. Como dijo David, a los que me aborrecían, destruí. ¿Sí, verdad? Y los enemigos de David, ellos aborrecieron a él. No le gustaron que él ganó contra Goliat por el poder de Dios. No le gustaron que él representó el Dios viviente en la tierra porque querían seguir sus dioses. Y sabes que cristiano, Dios va a darte la victoria contra sus enemigos. Especialmente cuando él reconoce que esa persona no quiere a él para nada. Van a recibir la vergüenza de ver que todo lo que piensan, todo lo que hablan, todo lo que hacen, todo eso es completamente mentira y basura. Pero en versículo 42, David siguió diciendo, los molí como polvo delante del viento. ¿A qué se refiere esto? Y ahora, sí, históricamente esto puede ser un poco de metáfora. Yo la verdad tengo que chequear para ver si David realmente hizo algo con polvo, yo no sé. Pero el gran David va a hacer esto literalmente. Vamos a Mateo 21. Mateo 21. Ahora vas a ver que sí. Salmo 18 es un salmo mesiánico en muchas aplicaciones a Jesucristo. Jesús puede decir todo esto como David, hablando de su Padre. Ya vimos que él ganó contra sus enemigos, que era la muerte, y esos espíritus, esas potestades en el aire y todo eso en Calvario, pero él quiere destruirles completamente, y eso pasa en su segunda venida, ¿cierto? Mateo 21 y versículo 42, Jesús hablando con sus enemigos durante su primera venida, como rey, anunciando la verdad, y él dice ahí, Mateo 21 y versículo 42, díceles Jesús, hablando a los fariseos y saduceos, y herodianos también, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de la esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado.
Jesús es esa roca, Jesús es esa piedra preciosa, esa piedra angular. Y si caes encima de él, es como Jacob que peleó con Dios y perdió contra Dios porque Dios tocó su lado y él caminó así el resto de su vida. Eso es usted reconociendo en su pelea con Dios que Él es más grande que usted y usted sujetas a Dios tanto como Jacob y pidas la bendición del renacimiento por confiando en su evangelio y por eso Él te da el renacimiento. Vas a ser quebrantado por eso. La convicción resulta en reconociendo la verdad que sí, eres un pecador y no tienes esperanza aparte de Jesús. Pero eso es bueno porque Dios puede cambiar su situación. Porque si no haces eso, 44, y sobre quien ella cayere, la piedra cayendo encima de ti, en lugar de usted cayendo encima de la piedra. ¿Sí ve? No es usted caminando porque no puedes ver, porque estás en tinieblas espirituales y chocas con la piedra que es Jesús por ahí y por allá hasta que reconoces a quién estás ahí chocando y dices, yo voy a confiar en Cristo. No, eso es otra cosa. Eso es Cristo encima de ti. Ya estás debajo de los pies de Jesús. ¿Y qué pasará? Desmenuzarse a. Desmenuzarle a. Es decir, Él va a reducirte a polvo del viento. ¿Sí, verdad? Es como en Daniel Dios cuando dice que esa piedra que no fue hecha de manos llega y destruye todos los reinos de la tierra. Esa piedra choca esa estatua que Nabucodonosor vio en su sueño y destruyó todos los reinos completamente. Los reducieron hasta polvo y cenizas. ¿Sí? Y eso es nuestro futuro. Entonces todos tienen una decisión si van a recibir a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o como el león de tribu de Judá que va a destruir completamente sus enemigos. Usted decide. ¿Quieres Mesías ben José o Mesías ben David? Usted decide. Claro. Salmo 18. Salmo 18 y versículo 43. Salmo 18 y versículo 43 dice: Librásteme de contiendas de pueblo, pusísteme por cabecera de gentes, pueblo que no conocí me sirvió. Y ahora David está diciendo que personas que no eran de su pueblo, que no eran de Israel, sirvió a David, y eso pasó. Había muchos que convirtieron de ser prosélitos históricamente a Jehová debajo y durante el reino de David. Okay. Por ejemplo, Urías, una cosa triste pasó con él, pero él conoció a Dios, gloria a Dios. 44. A oída de oreja me obedeció. Los hombres extraños, que no son ya las gentes que están debajo de David, sino los otros extraños, sí, que son diferentes, que no querían. Los hombres extraños me mintieron. Los hombres extraños se cayeron y tuvieron miedo desde sus encerramientos. Y vea que David, que ellos que no querían estar debajo o sujetos del reino de David, ellos tenían miedo de él. Porque conocieron que si él entra a la batalla con la bendición de Jehová, nadie va a ganar contra él. Nunca. ¿Sí, verdad? Entonces, sabiendo eso, vamos a mirar esa frase ahí, a donde comienza pusísteme en 43. Pusísteme por cabecera de gentes, pueblo que no conocí, me sirvió. Y eso refiere a Jesús, ¿no? Vamos a Salmo 2. Salmo 2. Porque lo que pasó históricamente con David pasará con Jesús en una manera completa, con todas las gentes en el mundo en el futuro. Salmo 2 y versículo 8 dice: Demándame, y yo daré las gentes por tu heredad. Esto es Jehová hablando a su Hijo. Y por tu posesión los cabos de la tierra. Y vea que Dios el Padre prometa al Hijo de Dios que va a darle las gentes por heredar y todas las cabos de la tierra. Él va a recibir todo porque Jesús será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces había un cumplimiento recién con David
adentro de su tierra de Israel y esas partes, y con Jesús completamente en el futuro, después de la segunda venida, durante el milenio. Okay. Pero nosotros, ¿qué tiene que ver los cristianos con todo esto? Vamos a Lucas 19. Lucas 19. Porque sabes que cristiano vas a ser una parte o un nuevo hombre en el milenio. Vas a tener su cuerpo glorificado. Ya todo eso de no siendo judío ni griego va a ser manifestado en todo su ser. No solamente su espíritu y alma, sino también su cuerpo. Porque vas a tener un cuerpo como Jesús y vas a ser parte de su familia y todo eso. Y en Lucas 19 y versículo 12, Jesús habla una parábola muy interesante a los que son parte del reino de Dios. Cristianos, ¿no? Lucas 19 y versículo 12 dice, dijo pues, un hombre noble se partió a una tierra lejos, a tomar para sí un reino y volver. Y llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Entonces, para los que saben la parábola, él se fue, él dejó esos talentos ahí, o como dice ahí, minas, y tienen que hacer cosas con su mina. La mina es el evangelio de Cristo para el cristiano. ¿Qué vas a hacer con eso? Todos reciben, cada cristiano recibe esa misma mina del evangelio. Y como dice en versículo 16, y vino el primero diciendo, Señor, tu mina has ganado 10 minas. Él ganó 10 almas, si quiere decirlo así. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Es decir, cristiano, vas a ser parte del reino de Dios. Sí, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él va a dar autoridad a ti para reinar en ciudades diferentes durante su milenio. Y vas a reinar encima de gentes o personas que no conociste. ¿Sí ve? Esas gentes que sobreviven después del reino del juicio de las naciones, vas a reinar encima de ellos. Gloria a Dios. Entonces hay una aplicación a usted también. ¿Ya? Salmo 18 y versículo 46. Salmo 18 y versículo 46. Oh, hablando de esto, me imagino que ustedes vieron, pero no sé por qué no lo escribí en mis notas. Cuando dice que los hombres extraños se cayeron y tuvieron miedo desde sus encerramientos, piensa en Revelación 10, a donde los reyes de los reinos de la tierra están escondidas ahí y están preocupados por la ira de Dios y la ira del Cordero. Eso aplica ahí a Jesús también. Pero Salmo 18 y versículo 46 dice, viva Jehová. Y ahora estamos viendo David dar bendición, alabando y levantando a su Señor después de diciendo todo sobre cómo él recibió la victoria por Jehová. Y él dice, viva Jehová y bendito sea mi fuerte. ¿Por qué soy fuerte? Por mi fuerte, por mi roca, por mi torre, el Señor. Y sea ensalzado el Dios de mi salud. Okay. Y mi pregunta, cristiano, es, ¿reconoces lo mismo? ¿Ya entiendes que si tienes a Cristo ya tienes la victoria? Y por eso debes ensalzar y levantar a Cristo en su vida. Filipenses 1 y versículo 21 dice muy famosamente que para ti, cristiano, si reconoces esa verdad, tanto como David, tanto como algunos santos en la tribulación y tanto como el apóstol Pablo, que su vivir es Cristo. Eso es su punto de vivir. Debes magnificar a Cristo en su vida y en su muerte, por su cuerpo en su vida, si reconoces que Él debe ser bendecido por ti, que debes mostrar que ya tienes la victoria por Él. Y es por eso que su muerte es ganancia, como dice ese versículo.
Okay. Entonces, ser como David. Vea que él escribió y hizo este salmo para mostrar a otros y manifestar claramente que todo que él tenía y todo que él tiene y todo que él tendrá o va a tener en el futuro es por su Dios. ¿Eres así? Salmo 18, versículo 47. Salmo 18 y versículo 47. Es Dios que me da las venganzas, él sigue diciendo, y sujetó pueblos debajo de mí. No fue por su poder, fue por el poder de Dios que todo esto pasó, ¿sí ve? ¿Cómo así? ¿Cómo fue que Dios dio las venganzas a David? Porque Dios obtenía la venganza en el momento correcto y apropiado. Y es lo mismo contigo, cristiano. Debemos reconocer que tenemos que esperar y confiar en Dios para darnos la venganza en su momento cuando Él quiere obtenerlo. Entonces, dos lugares. Vamos a Romanos 12 y Jeremías 46. Romanos 12 en una mano y Jeremías 46 en la otra. Romanos 12 y versículo 19 dice: No os venguéis a vosotros mismos, amados. Antes, más bien, dad lugar a la ira. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y vea que Él nos da una promesa, que Él va a obtener la venganza en el momento apropiado, tanto como pasó con David. David no escuchó a sus enemigos y se fue de uno. No, él buscó a Dios esperando cuando él quería que él se va a la guerra y cuando él quería obtener la venganza para obtenerla. ¿Sí, ve? Según la voluntad de Jehová, él salió. Los santos en la tribulación lo mismo. Ellos tienen que esperar hasta la segunda venida y ya van a obtener su venganza. Cristiano, usted tiene que esperar hasta la segunda venida también. Porque cuando es ese día de venganza, cuando es que Dios va a obtener eso, deja su dedo en Romanos 12, vamos a Jeremías 46 y versículo 10 que dice: Mas ese día será Jehová Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. Y la espada tragará, y se hartará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque matanza será Jehová Dios de los ejércitos en tierra de Alquilón, al río Éufrates. Y parece que cuando Dios obtenga esa venganza va a ser completo. Su espada va a hartar con la sangre de sus enemigos y va a ser completo ahí. Y cristiano, vas a estar ahí, parte de esos ejércitos. Y es por eso que el enemigo Satanás, el anticristo, va a ser debajo de sus pies cuando está siendo parte de la voluntad de Dios para destruirles. Entonces espera y deja que Dios obtenga venganza para ti. Ser manso y humilde como su Señor. ¿Sí, va? Y cuando haces eso, puedes decir con su corazón entero lo mismo que David, que Dios me dio la venganza en el momento adecuado. Y por eso entonces, ¿qué debes hacer en estos días? Romanos 12, versículo 20. Esto debe ser su clave. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que en haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, antes vence con bien el mal. Y Dios te dará la victoria contra ellos por ofreciéndoles lo bueno, por dándoles la bendición y usted orando para ellos que reciben el evangelio, para que ellos puedan cambiar su situación, tanto como Pablo, porque él era enemigo de Dios y su situación cambió, ¿sí ve? Puede ser que eso pasa con ellos y ellos no van a ser parte de ese momento donde Jehová obtenga la venganza completa por medio de su Hijo Jesucristo ahí en la segunda venida. O puede ser que no. Pero tú sigues venciendo el mal con el bien, mostrando la verdad,
con amor a otros por los bienes que haces. ¿Sí ve? Y si ellos no quieren a Cristo, ¿sabes qué? Estás amontando ascuas de fuego encima de ellos, agregando a su juicio. Y cuando Dios obtenga la venganza, si ellos claman a Jehová, como ya vimos, Él no va a oírles. Se acabó. Ya es tarde. Entonces, cristiano, eso es su meta. Darles lo bueno de corazón, esperando que Dios puede salvarles antes de que ellos reciban lo que merecen por sus decisiones. Porque ya sabemos que el infierno y la muerte es horrible, por eso arrepentimos hacia Dios, ¿no? Y ponemos nuestra confianza en Jesús, ¿cierto? No queremos eso para otros. No importa lo que hacen a nosotros mismos. ¿Okay? Somos ovejas mandados al matadero, dice la Biblia. Piensa así hasta que Dios dice que ya puedes obtener la venganza, porque ya es mi venganza, dice Él. Salmo 18 y versículo 49 dice: por tanto, entonces, el resultado de todo esto, por tanto, dice David, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y él lo había hecho. Hay muchos ejemplos de eso. ¿Sabes qué? En este momento, por este salmo que describió, él está confesando a Jehová a nosotros. ¿Sí ves? Yo soy gentil. ¿Sí ves? Está cumpliendo el versículo, gloria a Dios. Y cristiano es lo mismo contigo. Es por eso que debes obedecer el mandamiento de Jesús en Marcos 16 y versículo 15, donde él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Debes confesar entre las gentes que no hay otro nombre que puede salvar. Es necesario que salvo por el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesucristo, Dios manifestado en la carne, el que básicamente fue a la cruz y murió por sus pecados, que fue sepultado 3 días mostrando su humanidad, que realmente murió, y resucitó el tercer día, mostrando que realmente era Dios manifestado en la carne, y es el único que podía dar la victoria contra el pecado y la muerte. Y por eso debes confesar y predicar acerca de Él a otros, para que ellos puedan recibirle como su Señor y Salvador. ¿Sí, verdad? Salmo 18 y versículo 50. David siguió diciendo, que engrandece las saludes de su rey y que hace misericordia a su ungido David y a su simiente para siempre. Y Dios quiere engrandecer más y más a sus cristianos y también engrandecer a los que no conocen a Él con la salud, con la salvación, según las misericordias sempiternas de David. Él quiere hacer eso para cada persona. Pero depende si ellos reconocen a quién necesitan para recibir eso. Vamos a 1 de Juan 5. 1 de Juan 5. Primera de Juan 5 y versículo 4 dice: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Naciste de Dios? Claro que sí, Dios me creó adentro del vientre de mi mamá y todo eso. No está refiriendo a eso, está refiriendo al renacimiento. Ese nacimiento espiritual que el Espíritu hace contigo por su decisión, ¿sí va? Y esta es la victoria que vence al mundo, que es a saber, nuestra fe. ¿En qué? Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí ve? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que Él es Dios manifestado en la carne? ¿Que fue Él que murió en Calvario por sus pecados? Y que fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos el tercer día, mostrando históricamente que Él realmente es Dios, y por eso debes confiar en Él y su obra en Calvario en lugar de sus obras, porque es por eso que eres salvo por la gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí, verdad?
¿Recibiste eso en su corazón? ¿Circuncidaste el propósito de su corazón y dejaste endurecer su cerviz contra la verdad para recibirlo? Versículo 1. Todo aquel, dice el apóstol Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es engendrado de él. Oh, sí, yo recibí a Cristo, pero no me gusta ese cristiano por ahí que vive para Dios. ¿Estás seguro que eres salvo? ¿Sí, ve? Porque si eres salvo vas a tener comunión con ese cristiano, porque vas a reconocer tanto como él que Dios dio la victoria contra el mundo por medio de su Hijo a ti. Y por eso vas a celebrar eso. Y vas a ser tanto como David, reconociendo que Él va a asegurar en su vida, que si sigues viviendo para Dios, que sí, Él va a darte victoria en las guerras y batallas que vas a tener con otros en esta vida. Pero eso es porque Él ya te mostró la victoria contra el pecado y la muerte, y por eso debes seguir confiando en Él. Y cristiano, si realmente haces eso de corazón, puede ser que llegas a ese punto que puedes cantar en esta manera con todo corazón y decir algo como esto. Yo tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. ¿Puedes cantar eso de todo corazón? Si puedes, ya reconoces que Dios te dio la victoria. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad que ya nos dio la victoria. Y ayúdanos, Señor, para reconocer eso de corazón, para que podamos confiar en ti, para seguir dándonos victorias en nuestras vidas contra los que tratan de hablar contra ti y contra todo acerca de su Hijo en esta Santa Biblia. Y también, Señor, ayuda a nosotros ser como este salmista David, dispuestos de vivir para ti y tener un corazón según su Hijo, para que podamos manifestar a su Hijo a otros en esta vida. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos.